Algunas personas, cuando nos hablan de ver la revista, nosotros le preguntamos, ¿y si aquí hay tantas buenas producciones y en el cable hay un menú tan grande, por qué ver la revista? Me dice, bueno, te voy a decir algo. Primero, porque tratan temas locales. Y segundo, porque a veces en las revistas se tratan temas que no se tratan en ningún otro lugar. Hay una serie de temas que nos preocupan que no se traten en otros lugares, que deberían de tratarse por la importancia que tienen. Y a veces tratamos de llenarlo aquí. Por eso es que algunos días nosotros tenemos amigos que manejan mejor esos temas y por eso tenemos días que dedicamos a determinada temática. La revista tiene suerte porque siempre hemos tenido personas que, aunque no son quizás los que más saben de un tema, creo que están bien calificados para tratar los temas que ellos tratan. El viernes es el día en que José Israel nos da la mano y nos trata algunos temas que no son, no digo que la cháchara del día a día, pero son temas que ven a futuro. Por ejemplo, hoy ya se está hablando más del hidrógeno, ¿verdad? José Israel fue el primero que insistió que hay que buscar una solución. Del hidrógeno verde, el hidrógeno verde, lo que estábamos hablando ayer, doctor. Siempre Hidrógeno en que en su producción se usa energía renovable. Siempre ha hablado de la necesidad de la construcción de una planta y ha separado muy bien lo que es cualquier posible sobrevaluación, si es que la hay, o cualquier consideración que hay que llevarla al momento que se tomó la decisión. Usted no puede juzgar una situación con el mismo parámetro de hoy que hace 10 años. Y entonces nos decía que los 600 megas o los 700 megas eran necesarios y que hay que preservarlo y hay que separar y no empezar con el tema de que no hubo concurso, de que Catalina está sobrevaluada, de que debió ser de gas natural. Cojan gas natural ahora, ¿verdad? Ayer, por cierto, me enteré de que hay una compañía pequeña que se llama Seaboard. Seaboard es una compañía que tiene más de 30 de las primeras compañías generadoras y tiene una barcaza en el río Sama. Y cuando llevaron de Caucedo a Los Minas el gas natural, ellos invirtieron y llevaron de ahí mismo de Los Minas un ducto al barco. Hicieron una inversión en gas natural y las dos plantitas, que son plantas que van a dar ahora 200 megas,
una creo que 80 y la otra 120. Y tiene muchísimo tiempo ahí. Es la más pequeña, la empresa generadora más pequeña. Entonces, en el pleito de Celso con Aristides Escudero, que debieran estar juntos, opinando juntos, se han puesto de acuerdo para pelear. Yo creo que como ellos no son generadores, deberían de aportar las cosas positivas que tiene un tema que es el energético y que parece que no va a tener solución. Los apagones. Uno se queja de los apagones y de la tarifa como usuario. Entonces, el sistema, si uno se pone a revisarlo, ayer me dicen que cada generadora tiene una tarifa diferente dependiendo del combustible que usa. Eso es muy complejo. Yo prefiero oír a José Israel que nos diga por qué estos apagones van a precipitar qué, porque siempre lo tenemos del 72. No, realmente con la entrada de Punta Catalina se esperaba una cierta estabilidad en el sistema, por eso era imprescindible terminarla, porque debieron haberse hecho varios años antes. O sea, instalar esa capacidad, no estoy hablando del tipo de planta ni nada de eso, ni del concurso. Pero siempre estamos a la cola de los acontecimientos. Hoy Punta Catalina está trabajando, pero está trabajando coja, porque las deficiencias en la contratación, las discusiones todavía pendientes sobre el soborno del orden del 22% de los contratados de Odebrecht no han terminado, y toda esa cosa ensombrece el proceso. El propio problema de la propiedad de la tierra donde se ubicó Punta Catalina con un permiso de Picadio para que se instalaran ahí, son problemas pendientes. Pero sobre todo son problemas pendientes la entrega y traspaso, junto con la entrega y traspaso de un gobierno de partido distinto. Eso complica las cosas. Todo ello al mismo tiempo que crece la demanda en el país por el crecimiento económico y que se habla de otras plantas. Y llegaron las dos plantas turcas que están en Asua. Pero ¿qué pasa? Son plantas también de orilla de río. Son flotantes. Son unas plantas que se enchuflan rápido y parece que de una tecnología buena, o por lo menos más avanzada. Sin embargo, las líneas de transmisión no existen. O sea, esa energía que se va a tirar ahí no tiene cómo transmitirse a los centros de consumo. Porque para Asua no hace falta energía ahora. Puede que con su desarrollo pues logre tener necesidades mayores. Además, en la zona de Asua se ha instalado mucha energía eólica, sobre todo eólica, pero también solar, que demandan líneas de transmisión. Es posible que las líneas de transmisión que pasan al sur, que llevan y traen energía del sur, que en este caso traerían, estén llenas de energía que ya tiene su contrato de transmisión. Y el que montó una planta por allá, un generador por allá, necesita que le compren. Aparte de que el Estado debe privilegiar esa energía que si no tiene dónde almacenarse, porque se produce en determinadas horas y hay que consumirla inmediatamente. Y ahí hay un conflicto de planeamiento. No es posible que tú le digas a dos plantas que cuestan un dinero, que estén en tal fecha aquí, ellos cumplen, y ahora resulta que no tienen cómo recibir la energía y cómo transmitirla.
Esos son los problemas. En el caso de Punta Catalina ha habido 20 problemas de ese tipo. Y en el caso de esas dos plantas, ingeniero, ¿cómo se contrató? Se hizo una licitación de esas que se hace acomodaticias. Aquí en el país no hay rigor en eso. La contratación de Punta Catalina está llena de todas las irregularidades del mundo. Yo me refiero a esas dos que usted habló. Usted dijo que hay dos plantas turcas que vienen en una barcaza. Sí, que vienen en barcazas. Yo no preciso cuándo se hizo esa licitación. Pero puede que se haya hecho, pero siempre lleno de irregularidades. Porque es que tú estás detrás de la demanda. Hay que ir delante de la demanda. Hay que tener energía fría disponible para un crecimiento no calculado o un conflicto, un colapso de una planta importante. Lo que está pasando ahora es que con una unidad de Punta Catalina fuera, el sistema se resiente. Porque es necesaria esa energía. Era necesaria antes de que se hiciera Punta Catalina. Pero aquí se han hecho probablemente 20 estudios de expansión del sistema y ninguno se ha satisfecho, ninguno se ha cumplido. ¿Y qué solución tiene ese problema? ¿No se pueden reubicar esas plantas? Eso con las plantas flotantes se puede perfectamente hacer así. Pueden ir a otro sitio, pero tampoco se puede estar improvisando. Hay un conflicto de carácter social en el río Sama con la planta de Ciboa, porque la comunidad dice que yo pensaba que le iban a quitar eso de ahí y ahora resulta que la están poniendo más grande. Claro, las más grandes que se pusieron ahí de Ciboa también no tienen los problemas contaminantes que tenían las anteriores. Eso se ha reducido mucho porque creo que el combustible es gas natural, que contamina mucho menos que los combustibles que usaron en la primera que se instalaron ahí, que además son más caros. Pero fíjate que uno hablando encuentra 20 preguntas que hacerse sobre todas esas cosas. Y realmente en el sistema eléctrico del país no hay cabeza. Hay muchas cabezas, algunas brillantes, pero no hay una armonía entre ellas. Lo que Julito decía, que Jaime Aristi y Marrancini no debieran estar discutiendo, sino poniendo sus talentos al servicio de la resolución del problema. Las discusiones técnicas en detalle no tienen sentido en la prensa, tergiversan el asunto. Es como los problemas judiciales. Cuando los problemas judiciales se llevan a la televisión, se contaminan de pasiones. Los tribunales hay que dejar que trabajen. Y naturalmente vigilarlo, ver si hay cosas estridentes, intervenir. Lo que pasa, José, es que nosotros hemos tratado, y tú, y sobre todo tú, que has cuidado mucho el insistir en que es la obra más grande que el país ha hecho y que no tiene más salida que darle uso, da la impresión de que lo más importante es hacer oposición a lo que había o a lo que le perjudica a algún grupo. Aquí hay agendas que no tienen nada que ver con el bienestar del país. Aquí hay agendas de generadores que dicen, yo quiero facturar y no importa a quien me lleve por delante. Aquí hay agendas que dicen, tú te vas a encargar del tema Procurador General de la República. Y ensambla buscan medios que se ocupen específicamente de pasarse el día entero hablando del tema de Miriam, del procurador que se fue, solamente sin monotemático. Y otro, tú eres Catalina, pero no es Catalina 700 megas o 650 megas para ver cómo es posible que se contamine menos, porque hay gente que no sabe que cuando el hombre inspira y expira, contamina. Nosotros expulsamos CO2 constantemente. Las ciudades, no es solamente los carros los que contaminan.
Pero no vamos a entrar en eso. Lo que estamos hablando es que estamos perdiendo la proyección de lo que es importante aquí. Esas dos personas, ¿cómo es posible que dos personas como Ari Jaime y este señor Celso estén peleando por un tema que deberían estar juntos ahora mismo planteando soluciones? Dice, mira, en esto no estamos de acuerdo, pero en esto estamos de acuerdo. Como ha dicho José, eso hay que prenderlo. Y hay que ver cómo se prenden otras. Decía Cristino, ¿y esa que viene, en qué concurso fue? Por eso es que a veces nosotros decimos, cuando hay una obra de envergadura, usted no tiene que andar averiguando de que vamos a hacer un concurso para que todo el mundo oferte y ver, todo el mundo sabe quién es el mejor, porque a veces una persona llena todas las expectativas, experiencia, recursos, conocimiento. Cuando viene el problema de financiamiento, dice, yo no financio, el que financia es este, aprobado el que financia, porque es el que te la va a hacer. Que yo creo que esa fue la razón de Odebrecht. Siempre se puede encontrar una razón para tener, seguro. Para tener razón. O seguro, porque se hacen traje a la medida, José. Sí. Por eso tampoco creo mucho en eso. Sí, pero yo siento que el pleito como Odebrecht se ha tirado de lado. Hubo un momento que Odebrecht era el tema del era todo, ya no se habla de Odebrecht. Ya no se habla. Pero el 22% no ha llegado a la justicia. Todavía se está juzgando gente, todavía. Por ese 22%. No, en base a que el soborno de Odebrecht en el país se reduce a lo que cobró Rondón. Ajá. Rondón trabajaba con ellos. Rondón cobró una parte de ese dinero que cobró, los 22 millones de dólares, fueron trabajos realizados. No me enrede la cosa. No me enrede la cosa porque esa es una declaración de ellos para cerrar el pleito, pero posteriormente reconocieron el 22%. Y si la Procuraduría erró construyendo una cárcel inflado de precios con los que se comenzó a cobrar de los 92 millones, que Odebrecht comenzó a devolver. Sí, pero si tú tienes un 22 que casi es un 25, que ellos mismos dijeron, ¿verdad? Que lo reservaron ¿verdad? En contabilidad. Y si tú tienes 500 millones que se robaron en el gobierno anterior, entonces tú tienes un 50. En una obra de 2.500 millones, ¿es posible cogerse la mitad? Y la obra está ahí. Entonces a mí hay que darme mucha explicación, porque hay cosas que yo no doy. Sí, pero ese tipo de detalles no se puede discutir en una mesa de debate. Es un problema de papeles. Y papeles hay para decir que los 92 millones de pesos no son de dólares no son las referencias. Porque ellos fue que dijeron. Pero ellos mismos reservé. Si yo reservé en contabilidad el 22%. Y lo dice el que dirigía Odebrecht aquí en términos financieros. Entonces ahí mismo se cayó el contrato entre la Procuraduría y ellos, allá en Brasil. Se cayó por una declaración, pero nadie toca ese tema. Pero el país tiene que pagar ese dinero, el país debe ese dinero al propio Brasil. Y la pregunta que estoy, ¿qué hay que hacer? Porque el problema es que ya tenemos todo en la mesa, ya tenemos todo, pero ¿qué se hace? El enfermo tiene los análisis, tiene la radiografía, tiene el médico, tiene la medicina y la farmacia. ¿Qué le doy y qué dosis le doy? No lo sé. Lo primero que el Estado, al respecto de eso, que el Estado debería hacer, es dejar de hacer los pagos. Dejar de pagarle a Brasil y abrir la demanda en su justo término. Tan sencillo como eso. Porque una reserva en contabilidad implica que si tú no lo pagas, es ganancia. Sencillamente.
Si tú no pagas eso que reservaste, sencillamente es una ganancia de la compañía que ofertó el servicio. Igual que si fue Odebrecht que lo dijo, buscar los instrumentos para que esa empresa responda por eso que ellos dijeron. Entonces, medio Congreso, medio gobierno, entonces, menos el que confesó lo que tú estás, no, eso no, porque eso fue por allá. Uno no sabe. Mientras tanto, entonces, hay apagones. No, es natural, porque Odebrecht, esta planta no ha entrado en producción. Una planta entra en producción cuando trabaja normalmente, sin problema. Pero cada vez que se hay que dar un mantenimiento trimestral que es necesario para la planta por 3 o 4 días, resulta que el parón se extiende porque faltaban unos filtros, porque no había piezas de repuesto en el almacén. Señores, el otro día fue porque no habían comprado el carbón a tiempo. Entonces hay una cantidad de problemas que bueno. ¿Y no será, aparte de lo que Punta Catalina y con los otros generadores, hay gente que dice que posiblemente no se previó que cada planta, que debe hacerse como un calendario de cuándo va a salir esta para que no no salgan varias al mismo tiempo? Ese calendario existe. Lo que pasa es que no se puede cumplir si los prerequisitos para cumplirlo no se llenan. Lo que pasa es... O sea, tú no puedes dejar que el carbón se acabe para tú hacer el pedido de carbón. Tan sencillo como eso. Lo que pasa es... Ese ya no es un problema del contrato, eso es un problema de manejo. De manejo, sí. Porque dice, estamos en la etapa de manejo. O sea, hay problemas de contrato que no se han resuelto. Hay problemas pendientes de ese aspecto. Y hay problemas de manejo ya de la planta recibida. Dice Henry Kissinger que si en 60 días no se resuelve Ucrania, nosotros vamos a tener que eso se va a establecer ya como un problema árabe-israelí de 2000 siglos. Y parece ser que la energía, al paso que va, se va a convertir en energía. Y Haití, yo creo que son 2 problemas de por vida de nosotros. Pues como van las cosas, se puede decir muchas cosas, pero estoy oyendo que había que hacer 150 megas cada año desde 2008 en adelante. Y quien está trazando la pauta de lo que debe ser y no debe ser es el que no hizo ni un mega en 8 años. Ni uno, ni bueno, ni malo, ni se robó nada, no hizo nada en 8 años, ni comenzó nada. Entonces es el que está dirigiendo y el que tiene que dirigir el país. Y a lo mejor es verdad, porque a lo mejor lo más indicado es no hacer las cosas. Pero ese gobierno no mezcle la cosa, Bolito. ¿Cómo que no mezcle? Te está dejando enredar. No me estoy dejando, estoy más claro que el carajo. Ese gobierno no tuvo que hacer licitaciones porque AES había introducido no solamente un sistema eficiente, una planta eficiente, sino además el gas natural en el consumo local. Y eso fue un acontecimiento. Es un acontecimiento trascendente en la evolución del sistema, que hoy puede ser un anacronismo, porque ya hay que marcharle a otra cosa. ¿Por qué? Porque las líneas de suministro, tanto de combustible como de energía, se han modificado por esta situación de guerra. Alemania es un país organizado y que se empareja rápido. Se riega la rema y rápidamente se empareja. Hizo 2 guerras en el siglo pasado y volvió a ser la potencia más grande del mundo. Lo que pudo haber sido y no fue. Nunca me ha gustado esa canción. Pero no es una suposición mía lo de que no se hizo, ni una acusación falsa. Es que yo tengo prueba de que el negocio era no hacer planta. Tengo la prueba, los cheques. Entonces, yo no tengo que meter en justicia, es un problema y lo saben los que están en cosas. Pero hay algo mejor, José. Como no lo vamos a resolver, ¿qué es el servidor del pueblo? Ese es un comentario que se me ocurrió viendo televisión. El servidor del pueblo es una serie cinematográfica. Un cine.
Servidor del pueblo, hecha en Ucrania. Y el actor principal de esa película. ¿En Ucrania? El actor principal de esa película Zelensky. es que Zelensky. ¿El actual presidente? Sí, señor. Él es actor. A Zelensky lo habían, No, lo habían vendido. Como, Pero no como Martelino en cuero, ¿verdad? No, en cuero no, pero es un humorista. No, bueno, pero es un humor muy inteligente. Usted llegó a presidente. Espérate, pero llegó por la serie. Eso es lo grande. Lo habían vendido, la propaganda rusa, para decirlo claramente, lo había vendido como un payaso de feria, ¿verdad? Sí. Un sujeto de feria. No, es un actor. Entonces él hizo una película burlándose de la política. Hizo esa serie burlándose de la política. Y ahí se convirtió en candidato. Pues una serie de personas dijeron, pero tú eres el candidato natural porque tú sabes lo que es esta situación. De manera que, primero, es una vía muy moderna de llegar al poder, sumamente moderna y actualizada. Porque creo que, bueno, Reagan lo logró también. No, pero en México el presidente debió haber sido Cantinflas entonces, porque ese hombre, pues la película demostraba pero tener buena Cantinflas hizo una serie así, una película así, si yo fuera presidente, burlándose, pero no le sirvió para candidatearse. Ajá. En este caso sí le sirvió. Porque en México había un PRI, que era una organización política que tenía el toro por los cuernos. En el caso de Ucrania, había una degradación tan grande de la política que ese humorista, con esa serie, se catapultó. Pero ¿y quién era el líder de la protesta? Pero además hay que destacar en esa película que hay recursos cinematográficos insólitos, que la llenan de gracia y la llenan de valor. Un juego de situaciones donde aparece la actitud de la familia y de los cercanos al candidato, haciendo compromisos antes de que se gane, ¿verdad? Al mismo tiempo. Y luego lo que hace el candidato cuando coge el poder, que es distinto, va contrastando. Y los juegos de que si lo que cogió el papá de uno es un gancho al que se le ofreció que permite llevarlo preso, o parte de la práctica. Ahora, ese presidente pasó de la comedia a la tragedia. En medio de esta tragedia, ¿cómo se ha manejado ese personaje, ingeniero? Bueno, yo pienso que las naciones se construyen luchando. Las naciones son acontecimientos episódicos de la humanidad. Porque la humanidad, en la medida crece y se relaciona, va a una globalización absoluta. Pero entre tanto, las naciones son las que construyen espacios de esa humanidad fragmentada. Y hoy Ucrania es más país que nunca, porque se va definiendo su nacionalidad y su vigencia. No es un simple reclamo de idioma, costumbre, religión, todos esos son factores de la nación. Pero el conjunto de los factores que definen una nación se reafirman en la lucha. Aquí no se hubiese construido la nación sin un esfuerzo de prácticamente 2 siglos. Y todos los días se construye más la nación, con sus componentes incluso externos. El caso dominicano es un caso hoy paradigmático de que lo que los dominicanos que trabajan en Estados Unidos mandan para acá es más que el déficit de la balanza comercial con Estados Unidos, o por lo menos pasó el año pasado, sucedió el año pasado, pero se venía acercando hace rato. Entonces esos son acontecimientos de trascendencia que definen una nación. Esa parte que está allá en Estados Unidos es dominicana también, integrada a la sociedad norteamericana, que es un fenómeno globalizador. Hay gente que piensa que esta guerra va a liquidar la globalización. No, la va a ajustar. Y la va a ajustar precisamente alrededor de ese elemento vital que es el combustible y la energía. Porque los países la va a ajustar a los intereses de determinados grupos. No.
las naciones como tales tienen que preocuparse por su evolución. Ingeniero, el otro día estábamos exaltando la Organización Mundial del Comercio y esa se percibía como una entidad sagrada en el marco del proceso de globalización. De repente Estados Unidos descubrió que el libre comercio no le estaba resultando funcional porque estaba perdiendo la competencia con China en el mercado. Los chinos le estaban comiendo los caramelos. Y entonces la OMC dejó de ser importante y dejó de ser funcional. Hoy en día está eso de capa caída. Entonces lo que uno se pregunta es, bueno, la globalización funcionó a favor de determinados intereses durante un tiempo, cuando esos intereses vieron que hay cosas ahí que no le conviene. Entonces quieren modificar la cosa. Pero hay hechos irreversibles de la globalización. Tú la paras hoy, hay 700 millones de gente en China que viven mejor. Eso no es cualquier cosa. Y viven mejor para siempre. No, de eso yo creo que sí. ¿De 700? 700 millones de gente en China se incorporaron a la sociedad moderna. Es decir, de los casi 2.000 millones, ya hay un 25% que están incorporados. Y es posible que el problema de los precios, diferente a lo que mucha gente piensa que ya esa gente no está trabajando con sueldos de miseria y que son personas que tienen el mismo nivel que los americanos. No tienen el mismo nivel que los americanos, no hay que exagerar. No hay que exagerar porque los americanos tienen la emisión monetaria bueno, libre. Pero ya tienen un salario que no les permite vender la vaina por chele, lo que ellos fabrican. Lo que pasa es que ellos están en la punta de la industrialización moderna. Ellos entraron por la electrónica, ellos no entraron por la mecánica. Y entonces, si eso está funcionando bien, ingeniero, ¿por qué hay que hacer esos ajustes? ¿Y cuál es la naturaleza de los ajustes que hay que hacer en la globalización? El problema es, fíjate, que el conflicto de Ucrania y Rusia distorsionó todos los sistemas de transporte y todos los sistemas de relación económica entre las naciones. Y Estados Unidos, que tiene a América Latina en el patio y que tiene una turba de latinoamericanos llegando a su frontera, camino allá. Porque la ventaja que ha tenido la República Dominicana de compensar su balanza comercial con Estados Unidos a base de remesas de nacionales, la aspira cualquier país de América Latina, sobre todo los centroamericanos. Y ahí está la puerta de los Estados Unidos del Sur, en México, con 1 millón de gente tocando la puerta. Y hay haitianos que vienen aquí y se van a Chile, porque llegan de aquí a Chile sin visa, o llegaban. Para subir a pie. Y suben a pie, cruzando en el penúltimo inning, el Darién a pie. Eso son cosas epopélicas. Entonces le dijiste a Cristino hace un momentito que entraron de la mecánica, que no entraron por la puerta de la tecnología, sino de la mecánica. ¿Qué quisiste decir? Bueno, la revolución industrial se inició en Europa, particularmente en Inglaterra, con el motor de combustión interna. Y eso hizo la industria alrededor. Y los pueblos han hecho sus pasos hacia la sociedad más moderna. Y eso tiene que ver con algo que en el año 1990, tú dijiste aquí, hace 30 años, dijo que las Alemanias iban a tener éxito cuando se unieron, porque el torno mecánico de Alemania Oriental le iban a poner la computadora los occidentales. Sí, pero el problema es que China no ha hecho tornos mecánicos. No fue así. Es electrónico. O sea, ellos son los manejadores de la electrónica. Óyeme, pero ¿tú te diste cuenta cómo Japón fue desplazado de las pantallas de televisión por los coreanos? Sí, por Corea. Simplemente porque cogieron la idea.
La pantalla plana fue para los coreanos el lanzamiento. Japón se vaciló. Resulta que la pantalla plana no es vendiendo televisiones que se vende. Ya no hay afiches en la calle del mundo. Bueno. Son pantallas que te permiten cambiarlo simplemente con un toque de botones. Tú cambias el afiche en la Quinta Avenida Norteamericana de Nueva York. Bien, hay un tema. Tú lo cambias simplemente con un toque de botón. Ajá. Hay un tema que tiene que ver con el día a día y que parece como una película que se está dando por episodio. Y es cuando venga la crisis que se está gestando, las cosas se van a poner peor. Si la guerra de Rusia y de Ucrania se prolonga, las cosas se van a poner peor. Y uno dice, bueno, se sabe ya que las guerras, cuando son mundiales o cuando afectan una gran parte del mundo, y ahora más que está globalizado todo, yo quiero que hablemos de esa inflación, de esa crisis, pero poniéndote un ejemplo aparentemente sin importancia. Mira, la Segunda Guerra Mundial fue del año 1939 al 45. Esa guerra ocurrió en un momento en que ya comenzaron a utilizarse, por ejemplo, el tractor comenzó a usarse en los años 40 como un instrumento para romper la tierra. De buena a primera, toda la industria se dedica a construir vehículos y cosas militares y todo lo otro se abandona. Yo tengo un ejemplo que es dramático y que podría aplicarse, a ver si podría ocurrir eso aquí. Y si nosotros usamos esa experiencia, yo creo que ahí es que estaría el éxito. Yo viví dos árabes que vinieron, dos hermanitos que vinieron de allá de Medio Oriente y pusieron un negocio, ellos dos, en una ciudad del país. Ese negocio vendía las cosas que se vendían en la época. Y cada vez que venía una cosa nueva, tejidos, etcétera, pero vendían de todo, también cosas para el campo, provisiones y todo. De buena a primera estalla la guerra, sus suplidores dejan de enviarle cosas y ellos se ven abocados a quebrar, a cerrar el negocio. Pero surgió algo que ellos no esperaban. Toda esa mercancía que ellos tenían y que habían dejado de vender cuando llegó el cambio en los 38, 39, arados, asadas, coas, picos, tejidos que ya no se usaban, que estaban almacenados, que solamente se usaban para vestir y hacer promesas, ir a la Virgen. Todo eso se comenzó a vender, pero en una forma increíble, y se capitalizaron, pero en una forma porque tenían mucha mercancía obsoleta que en ese momento capitalizó a esa firma. Ocurrió que ellos a sus clientes en el interior, porque vendían en todas partes, le fiaban y esas personas no le pudieron pagar en un momento ya al final de la guerra, porque estaban... Y lo que hicieron fue que le entregaron, mira, yo tengo esta tierra ahí, le entregaron 5 o 6 porciones de tierra. Hoy, 60 y 20
80 años después, los herederos de esos hermanos recibieron y están vendiendo esa tierra a precios actuales que eran tierras que hoy están en lugares revaluados. Eso que le pasó a esa unidad familiar y a ese negocio, cuando yo oigo la inflación, la guerra, realmente lo que pasó en los años 40, no específicamente alguna, pero en términos, podría llegar a pasar ahora teniendo uno toda la información que tiene de que Ucrania, mira, hay mucha gente que no sabía ni que existía Ucrania. Resulta que trigo, Rusia y Ucrania. Gas, Rusia y Ucrania. Maíz, Rusia y Ucrania. No es que lo producen todo, pero un 30%, un 40% fertilizante mueve el mundo, ¿verdad? José, lo peor no ha llegado aún, o todavía hay un mundo aparte que está produciendo comida en esos dos países. Sí, lo grande es que esa gente está produciendo comida, pero no tiene quien se lo coma. No. No tiene quien se la coma. Porque Lo que se la comían antes. No, esa producción estaba instalada para venderla en determinados sitios. Entonces ya Europa no se la compra. Está interrumpido el comercio por la guerra. Tú no has visto el pleito, lo que me pagan en rublos, me pagan en dólares. Se cerró. Ese oleoducto por el Báltico que estaba haciendo Rusia para Alemania tenía que entrar con Punta Catalina aquí en tal fecha. Pero aquí no estamos hablando de una planta eléctrica, sino un oleoducto con una capacidad de transmitir gases que iba a producir en qué sé yo cuántas plantas nuevas, en una Alemania estructurada para producir ordenadamente, que es capaz de producir 5 veces los vehículos que necesita anualmente, porque tiene un mercado externo que le compra vehículos, no materia prima, no, vehículos. Hay mucha materia prima, mucho talento, mucha mecánica, mucha electrónica combinada. Entonces, eso se interrumpió. Ahora, hay la oportunidad de dar el salto, sencillamente porque un sistema que no garantiza el suministro estable, hay que obviarlo. Y los países que logren... Pero ¿cómo que no garantiza el suministro estable, ingeniero? Bueno, si tú eres un productor que me firmaste conmigo, que me ibas a vender un gas de tal fecha, tú a la hora de hacer una guerra tenías que pensar que eso se iba a romper. Entonces, esa suspensión... Pero ya ese no es un problema del suministro porque el suministro todavía se mantiene. No, y quien lo interrumpió fue Alemania por voluntad propia. No fue el suplidor. No. La fragilidad del sistema, estoy hablando de la fragilidad del sistema. ¿Quién se dio cuenta de que ese era el punto neurálgico? Tal vez fue Alemania. Pero Alemania se va a tragar el veneno ese, porque ella no tiene cómo llevar esa cantidad de combustible a Alemania. En Qatar se lo puede vender, ¿en qué barcos lo vamos a hacer? ¿Y hasta qué punto, claro. punto va a haber un cambio? No hay barcos suficientes en el mundo sin uso como para transferir ese compromiso que Rusia tenía con Ucrania. Ni las terminales para recibir el Ni gas las tampoco. terminales para recibirlo. En consecuencia, va a haber una crisis de combustible y de energía en Alemania. ¿Y eso cómo va a afectar? Por ejemplo, nosotros vimos cambios suaves de que Japón subió, se quedó, Estados Unidos, Alemania, Japón, Rusia, pero surge la India y Corea, suave, y se meten ahí, aportan. Ahora, esto que ustedes están hablando, va a cambiar el orden del poder económico en el mundo parcial o totalmente. Ninguna crisis de esta magnitud
deja igual al mundo. No se van a quedar nada igual. Nada queda igual. Esto es una crisis semejante a Pero eso la se lleva a Primera Rusia. Guerra. la Por Segunda. ejemplo, Rusia sale perjudicado de esto. Yo pienso que su imagen... No sale fortalecido. No, difícilmente. Alemania no salió fortalecida Ucrania. de dos guerras, salió destruida de dos guerras que desató ella. El que desata la guerra no la gana necesariamente. Europa El que le se puede- agacha y entra al final sí la gana. y la OTAN le puede hacer un plan Marshall a Ucrania. Bueno, tendrá su nombre, pero ya el plan está tirado. Y todos los países que circundan a Ucrania están apoyándolo económicamente. Sí, pero Estados Unidos Hacer se la metió guerra. en los sitios, se metió en Taiwán, se metió en Alemania, ¿Y tú pero te crees que- no se ha querido meter ahí Hasta aquí metido. Pero Europa puede ser otro gran perdedor conjuntamente con Ucrania y Rusia. Por eso mismo que usted está diciendo. Bueno, no- Porque ahora mismo, en el este de Alemania, hay trabajadores, cientos de trabajadores, protestando porque dentro de algunos años, como consecuencia del boicot al petróleo ruso, hay refinerías que van a cerrar. Y hay regiones en donde no hay otra cosa que esas refinerías, que son las que absorben la mano de obra. Sí, Esa pero- es una sola manifestación de eso que viene. Usted puede estar seguro de que un Mercedes-Benz va a costar un 20 o un 30% más de lo que cuesta ahora. Y eso va a ser poco competitiva la exportación de Alemania y de toda Europa, porque la energía, que es una materia prima, va a ser mucho más cara. Sí. No es así. No necesariamente es así, ¿no? No necesariamente es así. Hay dos problemas. En el problema de la energía de hoy hay dos conflictos. Uno es el suministro y otro es la salud humana y la salud del ambiente. Los países habían hecho un compromiso de a tal fecha reducir la cantidad de carbono que va a la estratosfera. Ninguno ha logrado cumplir las metas. Ese es un objetivo que está obviándose permanentemente. Porque tú resuelves, por ejemplo, Alemania tiene decenas de plantas nucleares cerradas. Ese va a ser su primer recurso para obviar la falta del oleoducto. Pero el oleoducto no venía de vago para acá. No, Era pero yo necesario. creo que lo que dice Cristino. Pues, yo no sé. o sea, en detrimento del ambiente, Alemania va a tener que volver a poner a producir las plantas nucleares que paró. Pero yo creo Pero que no es suficiente, entonces va a tener que ir a la solución. sí, pero yo creo que el Lexus se va a vender más que el Mercedes. Los japoneses se van a aprovechar en algo. No, y los carros más caros del mundo son los que más están Y vendiendo. mira Hoy, que yo no te pongo China porque tú has dicho que todos esos grandes están metidos en China también. todos, Claro. todos. Claro. Todos están metidos en China. Yo quería tratar el asunto de las monedas, de las emisiones monetarias. José, estaba viendo que no hay forma de que yo pueda entender las monedas estas, los bitcoins y los, ¿cómo se llama lo otro? La Y las criptomoneda. criptomonedas. No la entiendo. Porque yo estaba acostumbrado a que la explicación de que el dólar, el oro... Esas no se pueden coleccionar tampoco. Sí, no, de eso que te voy a hablar, justamente de eso. Cuando los judíos tuvieron que salir, cuando los judíos salieron de Alemania, ¿qué hicieron? Se llevaron aquellas cosas que le cabían en los bolsillos. ¿Qué cosas? Las prendas. Todavía hoy, alguien te vende por ahí un reloj o un collar de perlas, un judío que me lo vende, se quedaron con el hábito. Pensando en eso, yo invité ayer a 3 coleccionistas, José, justamente, porque digo, caramba, pero el problema es que la criptomoneda no se puede coleccionar. Y así tú evitabas... Tú coleccionas hasta tapitas de botella. Exacto. Todo. Todo. Oye, Y caja de cigarrillo vieja. sí, fósforo. Óyeme, yo veo, digo, ¿y por qué no hacemos lo que hicieron los judíos? Que el patrimonio, además del inmobiliario, que es por lo que la gente
¿verdad? Yo heredé una casa, heredé una finca. Porque en vez de estar hablando de criptomonedas, no le enseñamos a los muchachos, dice, mira, coge las monedas que tienen tres valor y nunca se devalúan. La que tiene facial, la que está en el catálogo y la que vale en el mercado, pero siempre más que la que es facial. Y lo mismo con los sellos, lo mismo con las obras de arte. Pero, ¿y esa no es una criptomoneda, José? Sí. Es real. No, pero es que la otra es más ideal todavía. ¿Es la otra? La criptomoneda es más ideal, más etérea. Es un compromiso electrónico. ¿Un qué? Un compromiso Ya electrónico. conseguimos una definición. Un debo y deberé. Sí, un debo y deberé. Un compromiso electrónico. Conozco ya gente que ha perdido cuarto aquí en ese jueguito. Que no se guarda en un banco, se guarda en un rinconcito por ahí en las redes. En las redes, sí. Pero hay algo. ¿Por qué En un chip. la criptomoneda aparecen primero que la inflación? Porque espérate, la mamá de la inflación es la emisión monetaria. Esa es la mamá de la inflación, no es la guerra. La guerra se aprovecha de esta coyuntura y hace su desorden. Pero la inflación de Alemania fue, la gran inflación de Alemania, de la República de Weimar, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fue hija de emisiones monetarias, no de guerra. Espérate. Desarrolla esto, te vamos a dejar tranquilito. La inflación se sustenta en las emisiones monetarias. Sí. La guerra en Ucrania es un combustible adicional a un fuego que se alimenta con papeleta de todos los colores y de todos los tamaños. Incluso de los nuestros. Tú sabes, la emisión monetaria que ha crecido aquí. Aquí se yuguló una crisis bancaria con emisión monetaria. El gobierno hizo el compromiso público, el gobierno de entonces, de que iba a hacer pagos al Banco Central para recoger esa emisión irregular. Nunca ha hecho un pago. Porque se acomodó ahí en una bóveda del Banco Central la deuda del gobierno. Yo creo que si se hubiesen contabilizado las decenas de edificios y propiedades de bancos y compañías de seguros que pasaron a ser del Estado, probablemente esa deuda se hubiese reducido. Yo conozco una clínica que está botada por ahí hace muchísimos años, que fue confiscada dentro de una crisis bancaria. Ni ha hecho nada el gobierno con ella, ni el que propició esa aventura económica ha podido recuperar su esfuerzo, que lo hizo, ni nada. Y aquí se ha comprado muchísimas camas, muchísimas necesidades que están ahí. Es para dar un ejemplo. O sea, la contabilidad de la crisis no se ha hecho. Porque si simplemente el Banco Central le acredita al gobierno el edificio de la compañía de seguros de los pelleranos, que hay un ministerio, está bien, lo están usando, no se ha llenado de vagos ni nada de eso. Simplemente con una factura baja la deuda, pero ya la deuda se ha triplicado o cuadruplicado. Bueno, entonces llega esta crisis nueva y rienda suelta rumba abierta para baile. Estados Unidos comienza a emitir, pues empieza a emitir todos los países del mundo. Bien, perfecto, era necesario la salud, salvar el mundo. Primero el hombre. Bien. Ahora, esta crisis ahora con otra emisión monetaria que no se va a recoger nunca. No, señor, eso va a afectar los precios, eso afecta los precios. Tú comienzas a regalar dinero y comienzas a subir los precios solo. Eso, que no inventen. Las crisis monetarias desatan las guerras, preceden a las guerras. No es la guerra la crisis monetaria, sino la crisis monetaria. La crisis monetaria precipita las guerras. Estados Unidos se ha fortalecido enormemente. Pero las razones que tuvo Rusia para iniciar la parte de guerra, ¿fue monetaria o económica?
Mira, ahí hay una combinación de cosas. Ahí hay una combinación del carácter del ciudadano que gobierna aquel país. Un hombre que viene de la KGB, de la brutalidad de los servicios de seguridad. Y un hombre con vocación de poder. Balaguer dice de Trujillo que de él lo deslumbró su voluntad de mandar. Que en la política dominicana no había existido un hombre con más voluntad de mandar, y que para organizar este país, para emparejarlo, se necesitaba la voluntad de mandar. Claro, él justifica sus 30 años de complicidad con Trujillo. Y naturalmente, en un ambiente hijo del desarrollo acumulado en esa época, él aprovecha para mutar. Pero en aquella ocasión él no podía mutar. Él muta a los 30 años. Bueno, este señor tiene voluntad de mandar. Putin recogió ese país de los escombros de la disolución de la Unión Soviética, lo cogió y lo puso a caminar. Y lleva 20 años en el poder, no es tontería. Eso es un factor importantísimo. La voluntad de mandar de este señor, que conduce a la voluntad del despotismo también. Porque cuando tú te decides a mandar en un país desorganizado, en un país que no tiene tino, tú tienes la patente de corso para ser un déspota. Y ahí Este es un país donde siempre ha habido mandarines. Siempre, exacto. Un país que no tiene una tradición democrática alguna, porque lo de Gorbachev fue un espacio muy pequeño en la historia de ese país y rápidamente fue desterrado, fue sacado por las propias limitaciones de Gorbachev, porque había que ser un superhombre para resolver ese problema, y se le cayó la situación, se disolvió. Bien. Pero a la Unión Soviética no la tumbó nadie. La Unión Soviética se descuartizó ella misma, se desplomó ella misma. Hubo quien se atreviera a decir que eso iba a pasar así, porque había visto íntimamente cómo se comportaba esa sociedad, cómo esa plutocracia que hoy se asedia en el mundo entero existía ya en la Unión Soviética, porque esos seres no nacieron de la nada. Ni se cultivaron nunca he estado de acuerdo porque no lo vi. Y siempre estuvo ahí adentro. ¿Quién? Esa plutocracia. ¿Tú te crees que un empresario se crea en 2 días? En 2 días. Que llega un presidente que te beneficia. Por eso prefirieron por eso prefirieron el capitalismo. Ya tenían el dinero, pero no tenían dónde invertirlo. No. Y se siente en esos países mientras uno está viviendo ahí. Eso se disimulaba bastante bien, déjeme decirle. Porque usted no veía áreas en donde se percibiera esa desigualdad tan brutal como se siente en otros lugares. Cuando se decía, estamos yendo a la luna, eso es el Estado que está yendo a la luna. Hay un avión grandísimo que tiene una capacidad. No, eso no es de un rico, eso es del Estado. Siempre se pensó en eso, pero parece que tenía un dueño. Pero ¿cómo se apoderaron los administradores, los gerentes de esa fábrica? La titularidad, ¿cómo la hicieron? Emitieron acciones, se las regalaron a los trabajadores, y después de que se le dañaba un pie a un muchachito, le compraron acciones. Yo pensaba que en Cuba iba a pasar una réplica y que Cubanacán tenía sus dueños militares ya. Los tiene. Los tiene. Bien. El problema en Cuba no se ha desencuadernado el asunto, porque Fidel rompió a fondo la estructura social de la Cuba precedente, y con el acierto de concentrarla en Miami, porque resulta y viene a ser que la única conquista irreversible de la Revolución Cubana es la conquista de la Florida. No, y además hay cosas que ocurren. Porque de ahí sí no van a salir ellos nunca. Hay cosas que ocurren que nadie sabe cómo. Hugo Chávez se enferma y va a Cuba. Se muere y lo mandan muerto.
Lula se enferma de un cáncer de cuello, de garganta, y dice, yo no me voy de Brasil, no voy para Cuba. Lo invitaron ahí a Cuba a curarse, no va. Eso. Odebrecht hace un contrato con el gobierno cubano por el puerto del Mariel, incluyendo administración, y eso lo sacan del proceso de Odebrecht. Ahí no pasó nada, pero yo no sé si el puerto terminó, si no terminó, qué pasó. Nada, nadie sabe nada, José. Nadie sabe nada. Nadie. Bueno, ¿Cómo se dio si hubo concurso? El financiamiento. pero peor es una planta nuclear Porque para la cual se hizo hasta una fábrica de cemento. Y nunca se terminó la planta nuclear. Ahora, ingeniero, sobre el asunto de la emisión monetaria, el exceso de dinero calienta la economía. Ajá. Cuando usted saca dinero de circulación, la economía entonces se ralentiza. Ahora resulta que tenemos inflación y al mismo tiempo un proceso de ralentización de la economía. Luego, la herramienta de la política monetaria tiene sus limitaciones para poder conseguir ese efecto de sacar dinero de circulación. ¿Cómo eso se maneja? ¿Y qué es lo que se puede esperar de esto? Se saca de circulación con una guerra. Con la guerra. Claro. Pero la guerra no implica más gasto. Pero espérate, ¿cómo Estados Unidos se expande en un siglo de la manera que se expandió? Sencillamente propiciando dos guerras, beneficiándose de dos guerras mundiales, donde ninguna bomba, ningún cohete chino cayó allá adentro. Tan sencillo. La primera bomba que cae en Estados Unidos destructiva fue la Torre Gemela. Esa es la primera que cae. Y es un pedacito así de Nueva York, chiquitico. Que cuando tú vas a los 4 años, a los 5 años por ahí, ya está resuelto. Europa está llena de consecuencias de la Segunda Guerra Mundial todavía. No hablemos de la geográfica y la división política que últimamente se ha recompuesto ya para mejor. Bueno, en Estados Unidos, ¿quién financió esa guerra? ¿Quién vendió aviones a los dos enfrentados hasta que entra como Superman a resolver el problema? Estados Unidos. Y su moneda se convierte en la moneda de referencia mundial. Sí. Y ha ejercido eso con plenitud durante prácticamente el siglo XX. Confirmado además por Bretton Woods en un documento colectivo, que su moneda era la referencia mundial, que Estados Unidos ha desconocido sistemáticamente además, porque el petrodólar, el eurodólar y la negativa a venderle a Francia dólares a $33 la onza, como decía su compromiso de Bretton Woods. Dice Nixon, no, espérate, no vale $33 la onza, vale más. Vamos al mercado. Y ahí se dispara el precio del oro. Para bienestar de una mina nuestra que espasmódicamente a través de los siglos entre funciones. Se ha trabajado para varios siglos de dominio externo. Esa es la realidad. bueno, Estados Unidos es el gran beneficiario de las grandes desórdenes mundiales. Putin, yo no sé dónde se guió del asunto. En estos días he ido, por una recomendación de José Singer, me leí el libro de Brzezinski sobre el gran tablero mundial. Estados Unidos está gobernado por políticos y por talentos. Hay dos talentos que marcan épocas recientes. Uno es Kissinger, como el talento de los republicanos, y otro es Brzezinski como el talento de los demócratas. Ese libro te pone a pensar en la importancia que tiene Ucrania en el comercio mundial. Él se faja con todo el panorama del tablero mundial y cómo ve los agrupamientos para la evolución de la geografía y la economía del mundo.
Es un libro sumamente Bueno. importante. Bien. Pero Kissinger, por su parte, dice que resuelvan ese problema, esa guerra, porque esa guerra va a durar muchísimo tiempo. Que lo resuelvan ya como sea. Y no es posible. Bueno, a menos que aplasten a Ucrania. O sea, que sería posible. Pero el enfrentamiento que tiene ya lo tiene con la humanidad. Ya prácticamente todo el que se puede comprometer de un lado ya se comprometió. Comenzando por Estados Unidos en esta oportunidad. Porque en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial ellos entraron a cosechar. Ahora entraron a principio. De manera que estamos ante un conflicto de una trascendencia importante. Y esas lecturas deben hacerse. Deben hacerse porque le permite esclarecer a uno esta situación. Kissinger dice que es un gran error el haber iniciado esa guerra, haber permitido que la guerra iniciara. Y está señalando que hay que buscar una solución antes de que el problema ya sea que no se pueda resolver. Es muy complicado. Eso es complicado, como usted dice, eso es una realidad. Pero naturalmente el ejército ruso no ha expuesto la potencialidad que se le reconoce. O sea, la ofensiva rusa ha sido detenida por la resistencia numantina de los ucranianos. O sea, a morir en grupo para resistir hasta el último hombre. Eso es difícil de conjugarse en esa situación. De manera que lo que pudo ser en 2 meses ya lleva 3 y va para el 4. De manera que es una situación inaprensible. Ahora, independientemente de eso, porque ni nos ha tocado a nosotros directamente en términos de guerra y posiblemente no nos toque, porque sea cual sea su resultado, no se va a pelear aquí. Nuestra responsabilidad como dominicanos es de la coyuntura sacar el salto. Hay la posibilidad de que la República Dominicana haga más virtuoso su desarrollo si logra desprenderse del costo de la energía importada. Y esa autarquía energética se resuelve con soluciones tecnológicas y científicas. No es posible que la autoridad gubernamental dominicana siga abriendo concursos públicos destinados a producir energía manteniendo esa dependencia, excluyendo posibilidades. No es que digan que tiene que ser a hidrógeno lo que se instale, no. Simplemente usted va a comprar energía a alguien que monte una planta y usted elige entre costos y coyuntura política cuál es la más conveniente. No es un problema de costo, porque en definitiva si usted produce su hidrógeno, eso es un factor que te libera una serie de obligaciones mundiales. El mayor gasto que hace este país es el gasto del energético, no solamente en la energía como tal, para la iluminación y la producción, sino también para el transporte. Y eso, no es verdad que si aquí se introdujo el gas licuado de petróleo para manejar carros, con los mismos motores de combustión interna, esos mismos motores de combustión interna no pueden usar hidrógeno. Es simplemente la adaptación del motor. Y luego se introdujo el gas natural, y el gas natural se vende también para los vehículos de combustión interna. No es que tiene que venir el vehículo a gasolina, a hidrógeno, no, esos mismos vehículos. Yo conozco un sitio allí donde el tanquecito lo apean para que duerme en la noche en la casa. Se pasa el día haciendo frito verde en un sitio, en una esquina, con el tanquecito. Se lo pone a la camioneta cuando se va para su casa, el mismo tanquecito. Sí. Se lo lleva a su casa y lo sube 3 pisos allá para hacer la cena. Con el mismo tanquecito. Con el mismo tanquecito.
Eso es sin llenarlo siquiera. Entonces, el problema hay que resolverlo con los recursos que se tienen. La oportunidad de la independencia del costo energético es una oportunidad única que se presenta ahora. Y debe comenzar por la autoridad energética del país, que está muy dispersa, tiene mucha cabeza, más de la cuenta. Muchos talentosos, pero enfrentados entre sí como locos. Entonces es un pleito loco eso. Bueno, vamos a una pausa.